cuántas cosas se me piden a mí. Hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de ti, bajará del cielo un poder supremo que te hará decir: no tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Jesús marcó el camino, cumplió todas las cosas y triunfante ser. Hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará, la fuerza te dará y también podrás decir: no tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Apreciados hermanos y hermanas, comenzamos esta nueva jornada agradeciendo a nuestro Padre bueno y eterno por la vida, por permitirnos conocerle
y también por permitirnos perseverar en la búsqueda de ese conocimiento tan grande, ese conocimiento que nos asegura contar con su amor, con su protección y el cumplimiento de sus grandes promesas para este tiempo. Hermanos y hermanas, les bendecimos desde el canal de la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y pedimos a Dios que cada semilla sembrada en nuestros corazones a través del estudio de su palabra nos fortalezca cada día y nos haga personas sabias, justas, como hijos dignos de Dios. Es posible, perseverando, buscando ese discernimiento espiritual de que hoy reflexionaremos. Hermanos, oremos un momento y entreguemos al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad, Señor, porque podemos, Padre, separarnos de cualquier ocupación en esta hora, Señor, en estos cortos minutos, Padre, y concentrar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, Señor, nuestro espíritu en tu palabra y en alcanzar mayor conocimiento en este día, Dios, sobre tus planes, tus propósitos, sobre tus consejos para cada uno de nosotros, hoy en días tan difíciles, Señor, en tiempos de tribulación. Padre, donde sabemos que el mundo está agitado, Señor, pero nosotros podemos venir al reposo en tus manos y en tu cuidado. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo sobre cada uno de los oyentes en esta hora. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Así que en esta ocasión consideremos importante escudriñar aún más sobre el discernimiento y sobre el discernimiento espiritual necesario para tomar decisiones. Para este punto, hermanos, vamos a partir de una realidad. A menudo tenemos dificultad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso se llama, hermanos, falta de discernimiento, la poca capacidad para poder diferenciar lo bueno de lo malo. Es falta de discernimiento. Muchas veces estamos moviéndonos de acuerdo a lo que se dice, de acuerdo a lo que vemos frecuentemente, y aún más peligroso, nos estamos moviendo de acuerdo a lo que sentimos. Y podemos llegar al momento de no saber cuándo Dios nos habla o nos quiere mostrar, nos quiere decir algo. También sucede que hay personas que pueden acercarse a nosotros, pueden acercarse a usted y decirle algunas ideas, palabras que quizás usted no entienda con claridad en ese momento, pero que pueden ser llamados de ayuda en circunstancias muy particulares o personales. Y no lo estamos entendiendo porque hay falta de discernimiento. Por eso es necesario detenernos y meditar en el discernimiento espiritual. No en cualquier discernimiento, sino en el espiritual, que muchas veces vamos dejando de lado porque hemos dado lugar a otros conceptos como a lo lógico. Actuamos de acuerdo a lo que es lógico. Actuamos de acuerdo a razonar todo y a sacar conclusiones en base al sentido común. Muchas veces nos movemos por el sentido común, por las apariencias, lamentablemente. Y también nos movemos por la experiencia. Sí, porque actuamos muchas veces porque tenemos experiencia en ciertas cosas y pretendemos aplicar esa experiencia al ámbito espiritual. Y esto es incorrecto. Pero nos referimos hoy a no dejar de lado este don de Dios. Hoy más que nunca no podemos permitirnos caminar a diario y tomar decisiones en cada momento sin discernimiento. En el libro de los Proverbios se afirma lo siguiente en el capítulo 2 que le invito a leer en este momento, verso 1 al 8. Hijo mío, si recibieres, dice otra versión, si aceptas mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón, vea las condiciones que nos está dando la palabra. Si recibieres, si aceptas mis palabras, si guardas mis mandamientos, si estás atento con tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Amén. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. Gloria al Señor por esta palabra. Como deducimos de esta escritura, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la prudencia, son 4 virtudes que recibiremos para actuar con discernimiento espiritual. ¿Qué sería entonces el discernimiento espiritual? Obtener de parte de Dios la capacidad para poder diferenciar el bien del mal. ¿Cómo lo haremos? No con nuestras fuerzas, no con nuestra experiencia, no con nuestro sentido común, sino con la sabiduría que viene de Dios, con el conocimiento de su palabra, con la inteligencia que nos da su Espíritu y la prudencia con la que somos llamados. Seguramente todos hemos tomado algunas decisiones sin pensar en las consecuencias, o muchas veces hemos pensado poco en esas consecuencias, o hemos estado condicionados por el contexto, por las presiones que muchas veces son sociales, son laborales, son familiares, pero estamos viviendo en medio de ellas. David buscó siempre ese consejo y ese conocimiento. El rey David atendía la palabra de Dios como una prioridad en su vida, que aceptó y determinó en su corazón. Quiero que veamos este ejemplo en el capítulo 119 de los Salmos, en el verso 65 y 66. Dice la Escritura: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Amén. David había tomado esta decisión en su vida y actuaba conforme a esa decisión. Releemos, hermanos: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra enséñame buen sentido, buen juicio y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Amén. Él lo creyó y lo confesó. Lo cierto es que hoy se levantan muchas voces por todas partes. Escuchamos algo hoy hacia cierta dirección y mañana se nos está dando una dirección diferente, se nos está hablando todo lo contrario. Escuchamos una opinión desde cierta posición y la televisión, los medios de comunicación nos dan otra posición diferente. Nada parece estar en sintonía debido a la multiplicidad de intereses que están conviviendo hoy en este mundo. La verdad que hemos sido testigos de la abundancia de información en este tiempo, algo que no era posible unas décadas atrás, pero que hoy es una realidad que nos está llevando la tanta información a tanta confusión con mucha frecuencia. Por esto es más necesario hoy que nunca que todos los hijos de Dios tengamos claro la necesidad del discernimiento espiritual. Es decir, tomar criterios,
tomar posiciones, tener un buen juicio, profundizar en la situación. Esto tiene que ver con evaluar, con meditar, con tomarnos un tiempo para encontrar la verdad, conforme a la verdad que ya hemos conocido y nos ha sido revelada en la palabra. Pero yo pregunto ahora, ¿por qué es tan importante este discernimiento? Hermanos, en primer lugar, nos lleva a la voluntad de Dios, porque es la herramienta que nos permitirá vivir en la voluntad de Dios, porque nos permite entender lo que Dios está diciéndonos y nos muestra y demuestra que Dios tiene un plan para cada una de nuestras circunstancias. Muchas veces no conocemos esta voluntad o no encontramos cómo está diseñado ese plan de parte de Dios. Pues es muy importante entonces tener buen juicio para entenderlo y buscarlo, y eso solo va a venir a través del discernimiento. En segundo lugar, este discernimiento nos capacita para distinguir lo bueno de lo malo. Mire lo que digo, nos capacita, porque es una cuestión que debemos recibir y aprender y cultivar en nuestro corazón, la diferencia entre lo bueno y lo malo. Muchas veces no estamos en la capacidad de hacer una diferencia entre la verdad y el error, y muchas veces caemos en el error, porque hemos dejado de lado el discernimiento. Estemos conscientes que este tiempo también es tiempo donde se está mezclando esa verdad de Dios con el error. Y ya la palabra lo advirtió para nosotros. En 1 Timoteo 4:1 nos dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy en muchas ocasiones estamos escuchando verdades grandes mezcladas con errores. Y si nosotros y nuestros hijos no estamos instruidos, preparados sobre la necesidad de este discernimiento y no hemos sido ejercitados en ello, lo más probable es que se experimentará el error y así el engaño y más adelante el pecado. Y el conocimiento sobre la voluntad de Dios pues estará más lejano. El discernimiento espiritual, hermano, hermana, amigos, nos permite detenernos un poco y pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Qué diferente serían muchas circunstancias hoy si nos hubiésemos detenido un poco y hubiésemos pensado en las consecuencias negativas y positivas de nuestras acciones. Tengamos presente que el Espíritu no se detendrá solo en lo que ve o en lo que escucha o en lo que se está sintiendo en un momento determinado como lo haríamos nosotros mismos. No, el Espíritu nos permitirá evaluar y dar lugar a esa obra que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros, porque el Padre se lo ha delegado, que traiga a nuestros corazones la verdad de Dios, la verdad que ha sido enseñada y ha sido guardada en nosotros y por generaciones. Este discernimiento nos permitirá orar y buscar esa respuesta en Dios Padre y también en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Así que, hermanos, el discernimiento es un don de Dios. El Evangelio de Juan en el capítulo 14, verso 26, el Señor Jesús lo afirmó diciéndolo así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Tenemos un ayudador para cada aspecto de nuestra vida, hermanos. Tenemos un consejo
y una ayuda de parte de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, quien nos da dirección, quien hoy nos da guía, quien es ayuda de manera personal para cada uno de nosotros, para tomar decisiones sabias. Así es el Espíritu Santo quien nos ayuda a juzgar sabiamente las cosas. También, hermanos, el discernimiento es una protección para el creyente. Al contrario, la falta de discernimiento nos expone a la batalla sin armas y a quedar expuestos al error y a la derrota. ¿Dónde encontramos este discernimiento?, podría usted preguntarse. Pues no hay otro lugar, es en la palabra de Dios, que ha sido aceptada por medio de la fe en su corazón, desde donde fluirá esta capacidad celestial que nos permitirá vivir y nos permite hoy vivir y dedicar cada acto de nuestra vida a la voluntad de Dios, esa voluntad buena, agradable y perfecta. Hermanos, solo de esta manera podemos reconocer la voz de Dios, porque Él nos habla y lo está haciendo en este momento. Y es Dios quien nos ayuda a distinguir lo que deseo, lo que siento y lo que está en su voluntad. Recuerde que para cada asunto de nuestra vida habrá una respuesta verdadera de parte de Dios, que será un escudo para su vida y los suyos. Estamos dispuestos a escucharle. Dígaselo al Señor: estoy dispuesto, estoy dispuesta a escucharte, mi Dios. Y le invito a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 10 en adelante. Dice la Escritura: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Amén, amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero atención, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Esta palabra nos enseña que mientras la persona no sea atraída hacia Dios para la conversión mediante el Espíritu Santo, no puede recibir ni entender completamente el mensaje de Dios. Esto nos explica por qué razón el Evangelio le parecerá locura a muchos a nuestro alrededor, a quienes la palabra llama incrédulos. Esto es andar en una ceguera espiritual que no permite ver las verdades del reino espiritual. A la luz de esta escritura, quienes no son creyentes no tienen discernimiento espiritual, no pueden tenerlo. El verso 15 y agregamos el verso 16 nos dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Proclamemos, hermanos, que nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Proclamemos, hermanos, que tenemos la mente de Cristo, que nuestros hijos tienen la mente de Cristo. Su palabra es la base de este discernimiento. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu nos capacita para discernir, para entender, para comprender la voluntad de Dios. Y tenemos una capacidad para recibir y percibir cuál es esa verdad. Un espíritu superior del que nos hablaba Daniel. ¿Cómo obtener este discernimiento? En primer lugar, debemos ser creyentes, dice la palabra. Es necesario aceptar al Señor Jesús como Salvador. En esto comienza el discernimiento. ¿Ha aceptado usted al Señor Jesús como su Salvador y ha recibido entonces la obra del Espíritu Santo en su vida? También hacer lo que Dios nos dice, de la manera que Él nos enseña en su palabra. Esto nos permite ejercitarnos en el discernimiento y nos lleva a poner todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, a visualizar las cosas como Dios lo hace. El Espíritu nos capacita para este proceso. Y también llenarnos más y más de su palabra, porque la palabra será revelada a nuestro corazón en el momento de tomar la decisión, pero es necesario obtener esa información a través de esta palabra, y solamente el Espíritu Santo es quien nos ayudará a interpretar el momento adecuado en el cual Dios está hablándonos. Recuerde la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 33. Dice la Escritura: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Recuerde, hermanos, cómo obtener este discernimiento. Debemos ser creyentes, en primer lugar. Confesar a Cristo con nuestros labios, en nuestro corazón, creer y confesarlo. Hacer lo que Dios nos dice, obediencia ante la palabra de Dios, y llenarnos más y más de esa poderosa palabra. Repito para usted el Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Amén. Hermanos, pongamos nuestras decisiones, nuestros pasos, nuestras palabras, nuestras acciones en las manos de Dios y pidamos este discernimiento para acompañar cada decisión, pequeña o trascendental, toda decisión puesta en las manos del Señor con discernimiento. Amén. Le invito a orar en esta hora. Padre y Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo hace la obra en esta hora para traer más y más discernimiento sobre cada una de nuestras vidas, de cada oyente en esta hora, Señor, que hemos comprendido y aceptamos tu palabra y el consejo de la Escritura, Dios, en nuestros corazones. Y hoy, Señor, aquí, danos la oportunidad, Padre, de recibir esta palabra y guardarla como ese tesoro, para que sea el Espíritu Santo, Señor, quien pueda seguir operando en nosotros y hablándonos y guiándonos, Señor, en cada asunto de nuestra vida, en cada dificultad, en cada prueba y en cada victoria, Señor. Que cada decisión, Padre, que estemos por tomar y que hayamos tomado y que haya estado fuera de tu alcance y que podamos recuperar en esta hora, Señor, la sometemos, Señor, a tu autoridad y pedimos tu ayuda, tu dirección, tu guía, Señor, para obrar
con sabiduría, con conocimiento, con inteligencia del cielo, con prudencia, como nos enseña tu palabra, Señor. Gracias, Padre, llénanos de todos estos conocimientos. Creemos que tenemos al Espíritu Santo y con Él hemos recibido la mente de Cristo, sembrada en nuestro ser completo, para ser conforme a su ejemplo, Señor, y a sus enseñanzas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque hoy podemos juntarnos por este medio para orar también e interceder los unos por los otros. Traemos, Padre, delante de tu altar, Señor, todos aquellos hermanos y especialmente de nuestra familia de la fe, Señor, que están pasando por dificultad, por enfermedad, Señor, por momentos de tribulación, Padre. Sabemos que tienen la victoria, porque tú ya has vencido al mundo. Así lo dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que declaramos, Señor, sanidad, provisión, Señor, y cuidado de tu parte, Padre, conforme a tu voluntad, buena, agradable y perfecta, sobre cada uno de nuestros hermanos, hermanas, Señor, en dificultad en este momento, sabiendo que tú estás presente y que tu nombre es poder en nosotros. Gracias, Padre, por creyentes sabios, llenos del Espíritu Santo, Señor. Gracias por formarnos y darnos la oportunidad de ser dotados del discernimiento espiritual tan necesario para este tiempo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu consejo y tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por este tiempo. El Señor le fortalezca, le bendiga y le redoble en discernimiento espiritual para esta nueva jornada. Amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Dices como yo podré seguir este camino donde tantas cosas se me piden a mí. Hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de ti, bajará del cielo un poder supremo que te hará decir: no
todas las cosas y triunfante ser. Hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará, la fuerza te dará y también podrás decir: no tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en